ves a Milei y el discurso de Milei? Muy preocupante. ¿Qué significa? Es la traducción política del malestar social, me parece que anclada en los valores de la ultraderecha, de la derecha más dura. Lo veo como una preocupación, porque además veo que está corriendo hacia la derecha al conjunto de la sociedad y en particular hacia Juntos por el Cambio. Me parece que hay cosas que tienen, hay definiciones de ellos que tienen componentes que son muy peligrosos, como la negación al cambio climático, la relativización de la utilización de la vacuna como un mecanismo para contener la pandemia. Creo que niegan la sociedad, creo que son una suerte de neo-thatcherismo. Viste que Thatcher en su momento había dicho la sociedad no existe, existen los individuos. Y ese discurso es asumido como propio y de esa lógica hiperindividualista está muy cerca de ir hacia una suerte de totalitarismo de mercado. Me parece que son muy irresponsables en términos de lo que proponen. Creo que además juegan con fuego porque están acicalando un malestar legítimo en la sociedad, pero dándole una traducción antipolítica, llevando la discusión hacia situaciones que son verdaderamente delirantes, donde incluso se ha llegado a hablar de superioridad estética y cosas así que me parece que no ayudan. Estás diciendo todo lo que te alarma. Sí. La pregunta es ¿cuánto te interpela la aparición de esto? ¿Cuánto a la política del peronismo, del kirchnerismo, del radicalismo, del PRO, etcétera, Sí. le está diciendo algo como para interrogarse? Es un fenómeno global, no es que pasa solamente acá, ¿no? Si pasara solamente acá... Pero está pasando acá. Sí, pasa acá. Dice mucho, está claro, dice mucho, pero yo lo noto como un fenómeno global. O sea, la ultraderecha no es solamente un partido, es una agenda. Y está hablando, me parece a mí, de una época donde los lazos sociales se empiezan a romper y donde los conceptos tradicionales de lo social y de lo político están en crisis. Ojo, no nos interpela solamente a nosotros. Mirá los problemas que está generando en Juntos por el Cambio, haciendo que dirigentes razonables terminen yendo hacia posiciones irrazonables. Entonces me preocupa y creo que... A ver, me preocupa, pero al mismo tiempo no dejo de ver que es un fenómeno excesivamente urbano, ¿no? O sea, me preocupa Ahora, no te hago tanto otra por lo que pregunta, represente Leandro. electoralmente, sino por cómo puede influir, digamos, en el conjunto del sistema político. Por lo que dicen las encuestas, no es un fenómeno solamente urbano, sino juvenil, que coincide con una especie de fuga de los jóvenes, probablemente por razones de evolución, que ya los jóvenes que recordaban o que vivieron la etapa gloriosa, digamos, del kirchnerismo, el crecimiento, etcétera, ya no son más jóvenes. Hay un tema con la juventud. Sí, también lo estoy ¿Y viendo. eso qué significa? Primero, creo que es una exageración decir que los jóvenes son libertarios. Me parece que los libertarios se nutren mayoritariamente de jóvenes, que no es lo mismo, ¿no? Hay jóvenes que son parte del Frente de Todos o que se sienten cercanos a nuestras ideas. Muchos son de izquierda, una izquierda trotskista, y otros son independientes. Hay gente, inclusive hay liberales muy razonables que no tienen nada que ver con esa forma de ver las cosas. Habla, obviamente, ya se ha dicho mucho, yo creo que hay una suerte de factores que se combinaron, que dieron origen a esto. Me parece que también es el contrarreflejo de la revolución feminista. Me parece que todo el tema del feminismo y Lola Verde generó el rechazo en un sector de la sociedad, un sector más bien conservador. Me parece también que es de alguna manera un reflejo de época, porque cuando vemos que las instituciones del Estado de Bienestar, inclusive de la democracia republicana, están en crisis, este tipo de apariciones que proponen modificaciones tan radicales pueden resultar atractivas. Y creo que hay algo, Carlos, en el tono de lo que ellos dicen, que tal vez sea más importante que en el contenido. Creo que mucha gente se siente identificada con esta gente, con estos militantes o con estos dirigentes, llamémosle, porque expresan una indignación de una manera total. Y creo que ellos han logrado hacer de su desequilibrio emocional una virtud. Hay mucha gente, hay gente que está enojada con el gobierno y vota Juntos por el Cambio. Y hay gente que está muy enojada con nosotros y también con Juntos por el Cambio, que lo votan a ellos, no tanto por lo que dicen, sino por cómo lo dicen. Y lo que para vos o para mí puede llegar a ser una alarma, ¿no? Porque decís, che, esta persona está diciendo las cosas, para otras personas puede ser un atractivo. Y esto, por eso también creo que hay que ver cómo ellos construyen, cómo le dan la traducción política a la indignación. Esto sí es un problema que tendríamos que ver todos, porque la desilusión, la desesperanza, si se traduce políticamente de esta manera, corremos el riesgo de que conduzca un camino nihilista del cual va a ser muy difícil salir. Entonces, sin duda, la política en su conjunto tiene que estar a la altura y tiene que saber leer lo que está pasando, porque estamos hablando de muchos factores, ¿no es cierto? Entre ellos, esto que te decía recién, que se dan en el mundo, pero que en particular se dan más en la Argentina. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte.